Hey, ¿qué tal? Hoy voy a estar explicando este circuito que diseñé para el curso de diseño de interacción, ya en el cual estamos trabajando usando la herramienta Tinkercad para simular un Arduino y circuitos sencillos. Esto surge a raíz de una tarea en la cual hay que actuar sobre un calefactor. La idea es usar Arduino y programación en Arduino para controlar la acción de un calefactor que está efectivamente calentando agua. Esto es un hervidor eléctrico ya en el cual uno puede seleccionar qué temperatura de agua quiere. Y este hervidor eléctrico tiene que tener, por supuesto, una lectura de temperatura que vuelve a Arduino. Y bueno, ahí Arduino hará lo que tiene que hacer para registrar esa temperatura y tomar decisiones, ¿verdad? Esa es la tarea. El tema es que si bien Tinkercad tiene componentes que nos permiten, por ejemplo, medir temperatura, como este de acá, cuando yo inicio la simulación, ya no importa que no esté conectado, yo le digo a través de un slider acá qué temperatura es la que yo estoy inyectando a este sensor. Ya, y de acuerdo a cómo funciona, probablemente un voltaje de salida proporcional a la temperatura va a estar cambiando ya de acuerdo a la temperatura que yo elijo acá con el slider, pero esto no me sirve a mí para el curso, ya no me sirve a mí para la tarea porque yo lo que quiero es un circuito al cual yo pueda aplicarle una entrada, pueda aplicar el calentamiento del elemento calefactor al agua y que reaccione dinámicamente como si se tratara de un hervidor real. En el fondo yo quiero que la salida de mi controlador, de mi Arduino, tenga un impacto en la temperatura y que esa temperatura vaya cambiando dinámicamente de acuerdo a las decisiones que yo tome en mi software. ¿Ya? Y claramente usar un slider para cambiar la temperatura con el mouse no sirve. ¿Ya? Entonces lo que hice fue armar este circuito que básicamente representa el funcionamiento de un calefactor y lo representa de la siguiente forma. ¿Ya? Eh, la premisa es que la temperatura la voy a estar leyendo como un voltaje que sale eh, de este circuito y que es medido por el Arduino. ¿Ya? Este voltaje tiene que ser proporcional a la temperatura que yo tengo en el agua, ¿ya? Que yo la estoy midiendo con algún sensor, qué sé yo. O sea, esto es una representación circuital de ese fenómeno. ¿Ya? La idea es que, si bien el circuito es súper distinto a lo que sería un calefactor con con un sensor de temperatura, eléctricamente las entradas y salidas se comportan de manera análoga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí al pin número 7 yo tengo adosado una señal de control, ¿ya? Que esta señal de control va a encender el calefactor cuando está en high y lo va a apagar cuando está en low. Por lo tanto, esto va a hacer que la temperatura, entre comillas, suba de mi agua. Y yo ese cambio en temperatura lo debería poder medir a través de esta señal que está ahí en verde. ¿Ya? Tengo también conectadas las referencias de tierra, tanto entre el Arduino y mi circuito, para que asegurarme que los voltajes estén referenciados correctamente. ¿Ya? Entonces la idea es, ¿cómo hacemos nosotros para simular esto de tener un voltaje representando una temperatura que además reacciona a lo que yo estoy haciendo con el Arduino? Bueno, y esto funciona de la siguiente forma. ¿Ya? Yo aquí tengo un voltímetro entre dos puntos del circuito y este voltaje que está aquí me representa la temperatura que yo tengo en este momento en el circuito. ¿Ya? Esta temperatura va a subir hasta un nivel que representa algo así como 26 grados, ¿ya? En términos de temperatura ambiente. ¿Ya? Y si yo enciendo el calefactor, esta temperatura va a empezar a subir y si yo la apago, bueno, se queda ahí y de a poco se empieza a bajar hasta llegar a temperatura ambiente como uno esperaría eh, del fenómeno real. ¿Ya? Aquí este circuito de prueba es el que se entrega junto con el código. ¿Ya? Este código lo único que hace es encender el calefactor, ¿ya? Y el pin de Arduino al mismo tiempo, digamos, el LED del Arduino lo enciende al mismo tiempo para mostrar que cuando este LED de acá está encendido, el calefactor está encendido. Y uno se puede fijar que cuando esto está encendido, el voltaje sube lentamente, ya representando el calefactor calentando el agua. Y cuando se apaga, ya aquí esperamos un segundo y después apagamos tanto el LED como el pin del calefactor. Y eso hace que el calefactor se apague y deje de subir la temperatura y de hecho si tenemos suerte dentro de los 5 segundos puede bajar un poquito porque bueno, la temperatura
baja y se disipan en el ambiente. ¿Ya? Como dije, el mínimo de temperatura que hay aquí es la temperatura ambiente o el voltaje que representa la temperatura ambiente. Lo otro que tengo en esta simulación es la lectura del pin analógico que viene desde mi simulación del lector de temperatura. Y ese número, ese número está siendo leído usando Analog Read y lo estamos enviando al serial, al monitor serial, para poder ver el valor que tiene. ¿Ya? Con esto parte la tarea, ya, y la idea es que se desarrolle el algoritmo de control, dadas ciertas condiciones que están en el enunciado de la tarea, pero me parece interesante explicar cómo funciona este circuito, ya que si bien no es esencial entender el circuito para hacer la tarea, creo que es súper instructivo aprender cómo funciona esto. Entonces, revisemos este circuito. Lamentablemente aquí en formato protoboard no es tan fácil descifrar lo que está pasando aquí. Aquí hay varios componentes, hay un diodo, hay varias resistencias, dos transistores distintos, un capacitor. Entonces la idea es decodificar esto para que quede más o menos obvio y claro lo que está pasando aquí. ¿Ya? Entonces lo que hice yo fue preparar un diseño circuital esquemático del calefactor que está acá. ¿Ya? Entonces digamos todo lo que esta batería de 9 volts, la pila, ya, y todo lo que está en el protoboard está representado en este circuito de acá, y de hecho están los colores eh, coincidiendo con los colores de los cables que están acá. O sea, todo lo que está en verde aquí, ya, es lo que está en verde acá, lo que está en gris acá es lo que está en negro acá, o sea, son las tierras del circuito. Y así con los demás colores, ya, lo que está en naranja, rojo, qué sé yo. Entonces, creo que quizás sería como mucho tiempo empezar a verificar que las conexiones en este protoboard son exactamente las que están acá. Así que voy a dejar eso propuesto y vamos a asumir que está correcto el modelo, ya que efectivamente estos cables que están aquí conectados configuran el circuito que yo tengo acá. ¿Qué es lo que no está en este circuito que está en pantalla en este momento? No está el lector de voltaje, ¿ya? Porque esto es solamente una indicación para ver lo que está pasando, ¿ya? Eso no está incorporado. Y lo otro es que no está muy explícitamente cuál es la batería y cuál es la pila, ¿ya? Pero vamos a ver que sí está. Entonces partamos por ahí. Aquí está la pila de 9 volts, ¿ya? Este es el terminal positivo de la pila de 9 volts y este es el terminal positivo de la pila de 1.5 volts, ¿ya? Vendrían siendo estos cables de acá, ¿ya? El cable rojo y este como fucsia o no sé qué color es ese. Soy malo con nombres de colores. Ya. El terminal negativo de estas dos pilas están en negro, ¿ya? Y eso implícitamente está conectado en este circuito porque estamos simbolizando el 0 volts o las tierras con el símbolo de ground o GND o, bueno, la referencia de 0 volts, ¿ya? Que así es como se hace, porque si no yo tendría que volver con un cable de aquí, poner junto con esto la referencia y conectarlos todos juntos y me haría más difícil de leer este circuito esquemático, ¿ya? Entonces este circuito ya no se ve tan enredado cuando está en esta forma. Y la verdad lo que hace es muy simple. El principio de funcionamiento, la premisa detrás de esto, es que yo tengo aquí un capacitor, ya que como sabemos almacena carga eléctrica, ¿ya? Y almacena carga eléctrica dependiendo de su valor de capacidad. Este capacitor tiene un valor de 20 milifarad, lo cual es bien grande, bien grande para un capacitor, es bastante grande, ¿ya? Y tiene una resistencia de 50 kiloohms que permite que este capacitor se descargue si es que no hay inyección de corriente o no hay un voltaje en la entrada, ¿ya? Esta resistencia que descarga el capacitor lentamente, ¿ya? Porque este valor de resistencia es relativamente alto. Esta descarga lenta representa la disipación de calor eh, al ambiente, ¿ya? En el fondo lo que estamos haciendo es representar la temperatura con el valor de voltaje en este capacitor, ¿ya? Por eso es que el valor de voltaje siempre referenciado a mi GND es el pin, es la conexión en verde y es la que va hacia la medición de temperatura, ¿ya? O sea, aquí ese nodo del circuito es el verde, ya todo lo que está en verde es lo que está conectado ahí y eso es lo que va hacia Arduino para ser medido como lectura de temperatura. Entonces,
Esto representa, el voltaje en este capacitor representa la temperatura del agua, ¿ya? Esta resistencia representa las fugas que tiene esa temperatura, en el fondo las fugas de calor, que en el fondo serían en este caso fugas de carga eléctrica desde el capacitor, ¿ya? Hacia el ambiente, lo cual es parte como del modelo termodinámico del agua, ¿ya? Y acá tenemos la rama de la derecha, en donde tenemos la pila de 1,5 volts alimentando a través de un diodo, ¿ya? ¿Y por qué a través de un diodo? Para evitar que la corriente fluya en sentido contrario de vuelta hacia la pila, ¿ya? Yo quiero que esta pila solamente entregue corriente con dirección de izquierda a derecha, ¿ya? En este sentido de acá. ¿Por qué? Porque si consideramos esto una fuente ideal y yo tengo un voltaje más alto que viene por este lado, esto va a querer como trasvasijarse de vuelta en la pila de 1,5 volts y no queremos eso. No queremos que corriente fluya de derecha a izquierda en esta rama de acá, lo que estoy mostrando con el mouse, ¿ya? Entonces ese diodo básicamente previene que la corriente se devuelva a la pila. La pila solamente entrega corriente. Ya acá hay una caída de voltaje dada por el diodo que va a ser de algo así como 0,5 volts o algo así. Quizá un poco menos. Y hay una resistencia en serie ya para limitar la cantidad de corriente que pasa por el capacitor, ¿ya? Y acá está en la otra parte del circuito, que es la parte del calefactor, ¿ya? Entonces, esta parte de la derecha representa la temperatura ambiente, ¿ya? La pila de 1,5 volts representa la temperatura ambiente y este circuito de acá representa la inyección de calor, que significa la temperatura ambiente, ¿ya? Por lo tanto, este capacitor siempre se va a descargar hasta que llega a la temperatura ambiente, ¿ya? O sea, si el voltaje del capacitor fuera menor al dictado por esta combinación de la pila con el diodo, este capacitor se va a cargar hasta llegar a ese voltaje. Si el voltaje del capacitor fuera mayor, se va a descargar hasta llegar a ese voltaje, ¿ya? Esta resistencia se asegura de que nosotros tengamos la fuga necesaria para representar la resistencia es la fuga para representar la disipación al ambiente, y la pila de la derecha representa la inyección de calor por parte del ambiente, ¿ya? En la rama de la izquierda tenemos el calefactor, ¿ya? Y el calefactor es básicamente una fuente de harto calor, ¿ya? Con alto potencial eléctrico, ¿ya? Aquí estamos viendo como la analogía, que inyecta una gran cantidad de carga eléctrica, de corriente, ya limitada por esta resistencia de 10 kiloohms, ya que va a hacer que el calentamiento no sea instantáneo, sino que se demore un rato, ya porque el agua se demora en calentarse. Entonces, este MOSFET que tengo acá, este transistor, es básicamente un switch controlado electrónicamente, ¿ya? Lo podemos imaginar como un circuito abierto o como si no hubiese nada ahí, o como un cortocircuito con esto completamente conectado cuando el calefactor está activado. Si el calefactor está desactivado, ya es como si el MOSFET no estuviera y este circuito estuviese abierto. Si este circuito estuviese abierto, solamente el capacitor puede llegar a la temperatura ambiente dada por la inyección de carga provenientes de la pila de 1,5 volts, ¿ya? Ahora, si el MOSFET está activado, está encendido, digamos el calefactor está andando, está conectado, este transistor se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Y conecta los 9 volts, los conecta a este punto de acá, ¿ya? Y eso permite que la carga fluya desde la batería a través de la resistencia hacia el capacitor, ¿ya? Subiendo su voltaje, subiendo su carga eléctrica y por lo tanto subiendo la medición de voltaje que representa la temperatura, ¿ya? Porque aquí la carga eléctrica es como el calor, ¿ya? El flujo de carga eléctrica es como el flujo de calor. Y lo que yo tengo aquí más hacia la izquierda es básicamente el circuito de encendido de este calefactor, ¿ya? Porque este switch es el que me controla todo, ¿ya? Pero el MOSFET canal P, para poder encender, cuando está apagado naturalmente, cuando el voltaje en este punto de aquí está cerca a los 9 volts y se enciende cuando este voltaje se va a cero, ¿ya? O se va a un voltaje muy, muy, muy bajo. Entonces, lo que hace este circuito es que yo acá Q2 es un segundo switch, ya controlado por el Arduino directamente. Entonces este segundo switch lo que hace es controlar el encendido de este switch más grande, ¿ya? Y lo hace de la siguiente manera. Cuando
el Arduino está dando una señal de low, ¿ya? O 0 volts, este switch va a estar apagado, lo cual significa que es como si hubiese un circuito abierto. Si hay un circuito abierto aquí, el voltaje en este punto de acá va a ser 9 volts porque la corriente no tiene a dónde ir y la resistencia va, como no va a haber corriente a través de la resistencia, el voltaje en ella va a ser 0, ¿ya? Acá el pin que controla el transistor, nosotros suponemos que la corriente que pasa por ahí es 0, ¿ya? Eso es como propiedad del transistor. Entonces lo que pasa es que cuando el valor del pin de Arduino es high, yo voy a tener aquí una pequeña corriente, muy pequeñita, que llega a este transistor Q2 y que hace que se encienda, ¿ya? Y aquí el transistor Q2 lo podemos considerar como un cortocircuito que conecta este punto que está en azul con el punto que está en negro, haciendo efectivamente que el voltaje en el pin de control de Q1 se vaya cercano a 0, ¿ya? Se vaya muy muy cerca de 0 y eso enciende esto y lo convierte en un cortocircuito, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando este pin tiene un valor 0, ¿ya? Este switch está abierto, ¿ya? Y este voltaje, por lo tanto, sube a 9 volts, lo que hace que este switch esté abierto también. Si yo pongo un voltaje high o 5 volts acá, eso va a poner una corriente muy pequeña en este switch eléctrico de acá, este transistor NPN, y eso va a cortocircuitar esto, va a hacer como que está encendido el switch, por lo tanto el voltaje en este punto va a bajar cercano a 0 y eso va a hacer que este otro switch también se encienda. Y eso va a permitir que fluya la corriente desde la pila de 9 volts hacia mi capacitor. ¿Ya? Entonces de esta forma nosotros podemos controlar cuando nosotros permitimos que esa fuente de calefacción caliente mi agua, ¿ya? Y además tenemos un modelado de lo que es la temperatura ambiente, así como las pérdidas por disipación hacia el ambiente, ¿ya? Eso es todo lo que hace este circuito. Quizás lo más extraño para la gente de diseño de interacción es que no hemos hablado mucho de transistores, ¿ya? Estos transistores son de distinto tipo, pero no es muy importante en este punto por qué la elección de uno u otro, ¿ya? Sino que más bien considerarlos como un switch, ya que encienden o apagan. De hecho, aquí yo podría haber usado un transistor distinto, pero no viene al caso. Ya esto es un poco para hacerlo más parecido a lo que hicimos con el motor, ya en una clase anterior, que usamos un transistor NPN para controlar un motor. Así que esa es la forma que funciona. Las conexiones son las que están aquí, tal cual, ya, y no hay mucho más misterio al respecto. ¿Qué más me gustaría comentar al respecto? Creo que nada. Así que esa es la explicación. Espero que haya quedado más o menos claro y que ayude un poco a la comprensión de estos circuitos quizás un poco más sofisticados de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en esta etapa del curso de diseño de interacción, que es bastante menos avanzado en términos electrónicos. Lo que se me había olvidado mencionar es que aquí el capacitor tiene un valor de capacidad que es de 20 milifarad, que es un valor muy grande para capacitores normales. Ya los capacitores normales suelen tener valores más bajos de capacidad. Este valor tan alto, en el fondo lo que representa en el análogo térmico es la cantidad de agua que tenemos en el hervidor, ¿ya? Si nosotros tenemos poca agua, el capacitor va a tener una capacidad muy baja y eso va a hacer que la temperatura suba con mayor rapidez, ¿ya? O baje con mayor rapidez. Si tenemos un capacitor con un valor grande, va a representar una cantidad más grande de agua y va a tomar más tiempo en subir la temperatura y reducir la temperatura, ¿ya? Así que esa es una variable importante a considerar, no que importe desde el punto de vista de hacer la tarea, sino que desde el punto de vista de que cuando estemos probando la tarea, yo probablemente voy a agarrar y voy a cambiar el valor de esto para verificar que el hervidor funcione independiente de la cantidad de agua que tenga, ¿ya? Así que eso es como para asegurarme de que el control está hecho a través de medir la temperatura y no sé, encenderlo durante una cantidad de tiempo y después apagarlo, porque eso no va a funcionar con todas las configuraciones. Además, las restricciones de este problema de aquí implican que encender mucho tiempo el calefactor
puede conducir a sobrecalentamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo aquí no apago nunca mi calefactor y lo dejo encendido todo el rato, ya vamos a hacer eso. Verdad que este software no es tan bueno como un editor de texto estándar. Ok, si hacemos esto, ya, de encenderlo y no apagarlo nunca, ya aquí está encendido permanentemente, el voltaje en el capacitor va a tender a llegar a 9 volts. ¿Ya? Va a tender a llegar a 9 volts, va a querer llegar a 9 volts. Y nuestro Arduino solamente puede aceptar voltajes entre 0 y 5 volts. ¿Ya? Lo cual significa que podemos tener sobrecalentamiento en el análogo térmico, pero eso también significaría una señal que no es adecuada para Arduino. ¿Ya? Ahí yo definí los rangos de temperatura, 0 volt representando 0 grados y 9 volt representando 225 grados. Eso hace que la temperatura a la que converge esta agua, entre comillas, cuando está sin el calefactor encendido, esté en torno a los 26 grados y que a 4 volts aproximadamente se alcancen los 100 grados, que es lo que uno quiere para hervir el agua. Si uno se pasa de eso, ahí tiene un rango entre 4 y 5 volts para poder ver lo que está pasando y poder cortar el funcionamiento del calefactor antes de que se queme alguna cosa, ¿ya? Pero técnicamente, si nosotros superáramos los 5 volts, estaríamos en una situación en la cual la lectura que va llegando a Arduino no es apropiada para Arduino. Ya hay cosas, entre cosas inesperadas y cosas malas podrían pasar. ¿Ya? Y bueno, en estos casos cosas inesperadas son cosas malas. ¿Ya? Así que esa es como la otra advertencia respecto a este circuito que quería hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ha tomado todo este rato en llegar a 3.5, 3.6 volts. ¿Ya? Recordar que 4 volts aproximadamente son los 100 grados. Ya, eso hay que calcularlo, es lineal. Y por ejemplo, si yo cambio aquí el valor de 20 milifarad a 0.1, ¿ya? Y inicio la simulación, ahora el voltaje se me fue muy rápido hacia arriba, ¿ya? Y aquí la medición me quedó pegada en 1023, ¿ya? Porque poner un valor de capacidad muy chico implica que tengo poca agua y eso significa poca masa térmica, ¿ya? Aquí tengo 1 milifarad, ¿ya? Y la temperatura va a subir rápido, pero no tan rápido como antes, ¿ya? Si yo tengo 10, va a pasar algo parecido, ¿ya? Va a subir más rápido que al principio, pero más lento que la vez anterior que ejecutamos la simulación, ¿ya? Y yo lo tenía inicialmente en 20, ya que eso permite que tenga unos minutos o 1 o 2 minutos antes de que llegue a la temperatura máxima, ya que es algo razonable en términos de hervidor, ¿ya? Así que ese es un valor para jugar, ¿ya? El valor de este capacitor para probar el algoritmo con distintas cantidades de agua en el hervidor, ¿ya? Así que eso es, espero se haya entendido el circuito. Y espero que tengamos soluciones entretenidas e interesantes para el control de esta temperatura usando básicamente código. Ya, esta tarea es más que nada, se trata más de código que de hacer mucho circuito, a pesar de que hay que agregar circuito efectivamente, pero el desafío más grande es el código. ¿Ya? Así que eso, espero que haya servido y estamos hablando en una nueva ocasión. Ok. Chao.